Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver, voy a checar el tiempo porque luego me paso. Vamos a ver nuestro video de la cuarta sesión. El día de hoy vamos a ver algunos conceptos básicos de epidemiología. También les voy a compartir un video que me parece muy bueno de una exalumna, Karina Whitehouse, perdón, olvidé Acevedo Whitehouse, Karina Acevedo Whitehouse. Fue alumna mía en la licenciatura hace muchos años y pues después hizo una maestría, un doctorado, un postdoctorado y actualmente es académica de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella habla de COVID-19 y tiene una hipótesis relacionada con un tratamiento que ha sido muy cuestionado, ya lo veremos en el video largo, dura una hora y fracción, pero me interesa que vean algunos de los conceptos que vamos a ver que se están aplicando justamente para entender un poco pues, ¿qué pasa con esta enfermedad? ¿No? Me estoy centrando ahí en el fondo de pantalla y estoy probándolo a ver qué tal funciona. Bueno, entonces, nuestro tema, decía yo, es conceptos de epidemiología. El primer concepto, ya vimos la definición de epidemiología, una de las definiciones de epidemiología. Vamos a ver otras en el curso, pero, bueno, esto es una escena de una película que se llamó Epidemia, de Dustin Hoffman, de hace algunos años. Tal vez la vieron alguna mañana en Canal 5. El concepto de epidemia se refiere a o habla de una enfermedad que se presenta en un número inusualmente alto de individuos de una población de manera simultánea. Para saber que se trata de una epidemia, debemos de estar conscientes de que pues no es la forma de presentación normal, es decir, tenemos que conocer cómo se presenta normalmente una enfermedad. Entonces, no podemos saber si una enfermedad se está presentando de forma inusualmente alta si no sabemos cuánto es lo usual para que se presente esta enfermedad, ¿sí? Pero bueno, este es el concepto. Entonces, no hay un número específico, 30, 50, 100, 1000, 10,000, pues no lo sabemos, va a depender de cuál es la normalidad de la circunstancia normal o habitual en una población. Si es una enfermedad que se presenta por primera vez, muy probablemente sea una epidemia, aunque haya pocos casos, ¿sí? Sobre todo con la tendencia. Cuando hablamos de una pandemia, ya no estamos refiriendo a una enfermedad o una epidemia que se disemina ampliamente, puede llegar a invadir prácticamente todo el mundo o por lo menos una gran cantidad de países. La Organización Mundial de la Salud habla de cierto número de continentes que son invadidos para que se considere una pandemia. Pero en sí, pues se le llama una pandemia cuando es una epidemia que se puede encontrar ya o se puede diseminar prácticamente a cualquier parte del mundo. Una enfermedad endémica es justamente, hablábamos de la epidemia, pues necesitamos un parámetro, es decir, las enfermedades se presentan de forma normal. En el 2009 supimos en México que teníamos una epidemia de influenza, todavía no se sabía que era influenza H1N1, mis gatos andan por ahí, y se supo, aunque todavía no se diagnosticara el virus, no se identificara, tardaron 6 meses en aquel entonces para decodificar el virus, estamos hablando de hace 11 años. Hoy los chinos en enero ya tenían o en diciembre ya tenían el virus de COVID-19 de ya todo el genoma analizado, pero hace 11 años eran 6 meses lo que nos tardábamos para hacer este tipo de cosas, ¿sí? Mientras se supo que era una pandemia, una epidemia, perdón, simplemente porque, bueno, teníamos influenza estacional, la hemos tenido desde hace muchos años, pero en ese año se presentó de una forma diferente, es decir, veíamos que el número de casos de la enfermedad, que normalmente va bajando en el mes de marzo, abril, de pronto iban para arriba, hacia por ahí del mes de diciembre. Voy a tener que hacer una pausa, voy a ver a mis gatos, espero que...
¿Se encuentran bien? Sí, se dejó de compartir. Bueno, no sé si está compartiendo, pero ahí está. Bueno, decíamos que entonces, perdón la interrupción, supimos que era, antes no sabía poner pausas si estas cosas pasaban en vivo, se seguían el video. Ahora ya puedo poner pausa por lo menos. Bueno, decíamos que en aquel entonces se supo eso de esa enfermedad y sabíamos que estábamos en una epidemia, aunque no se sabía ni se había identificado el virus, ¿sí? Entonces, para poder saber que hay una epidemia, necesitamos conocer la normalidad. Y la normalidad es esto, una enfermedad que está constantemente presente en una población, aunque su incidencia suele ser baja o suele fluctuar de forma predecible. Es decir, ya sabemos que en épocas de frío se presentan los casos de influenza, que en épocas de calor se presentan los casos de enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, etcétera. ¿Sí? Un brote epidémico es un brote de una enfermedad, perdón, que en la definición no termina, digamos que es la presentación o la ocurrencia de una enfermedad de forma inusitada. Normalmente vemos este tipo de gráficas, como esta que se ve aquí, ¿no? Así, estos picos que se llaman curvas epidémicas. Esto es una epidemia de fuente común, es decir, todos estos se enfermaron por algo que ocurrió aquí, en este momento, ¿sí? Y normalmente esto se presenta, por ejemplo, con intoxicaciones de origen alimentario o en otros casos donde hay epidemias de fuente común que ya veremos más adelante, ¿sí? Un número de casos acumulado en un periodo de tiempo normalmente corto o relativamente corto, en un área geográfica en donde solamente o no se habían presentado casos nunca o solamente unos casos esporádicos. De pronto empezamos a ver mucho, hay un brote epidémico. Normalmente están asociados a un factor en particular, se acaba el factor y se acaba el problema. Si veíamos a John Snow, a él le tocó atender un brote epidémico de cólera en Londres, por ahí del siglo XIX, ¿se acuerdan? Pero en realidad los brotes epidémicos pueden ser el origen de una epidemia o pueden ser simplemente un fenómeno aislado que se presenta en una determinada población en un cierto momento de tiempo. La mortalidad, aquí ya empezamos a hablar de cómo medir el fenómeno de salud-enfermedad. Entonces, parte de la medición del fenómeno de salud-enfermedad es evaluar la mortalidad. Todo esto lo vamos a desglosar más adelante, vamos a tener una unidad específica para hablar de el fenómeno de salud-enfermedad, pero por lo pronto, estos conceptos que vamos a empezar a utilizar ya es importante que los conozcamos. No es lo mismo mortalidad, ahorita vamos a ver que letalidad. La mortalidad se refiere al número de defunciones que ocurren sobre el total de la población. Se define como la incidencia de la muerte en la población o la ocurrencia de la muerte de nuevos casos de mortalidad en la población. ¿Sí? Vemos que, por ejemplo, en julio de 2020, este era el panorama que se tenía COVID-19. Ahora ya sabemos que México tiene una mortalidad más alta. Todavía no alcanza a Brasil, pero ya está en una tasa similar. Entonces, es el número de muertes sobre el total de la población, ¿sí? Esa es la mortalidad. La morbilidad es parecido a mortalidad, pero hablando de enfermos. Entonces, simplemente la incidencia de enfermedades en la población, que incluye enfermedades mortales y no mortales. Es decir, esto no... alguien está fumando allá afuera y se metió el humo, perdón. No excluye unas a las otras. Y podemos encontrar, perdón, me distrajo el humo del cigarro. Un fulano allá afuera, fumador. Fumé 30 años y ya no lo soporto, así es la vida. 20, perdón, 20 años. Bueno. Vamos a ver más adelante que estas tasas pueden ser específicas o pueden ser generales, es decir, podemos hablar de cuántos enfermos en general hay en la población sin que sepamos de qué están enfermos. Simplemente no asisten por enfermedad y eso se le llama morbilidad. ¿Sí? La incidencia
se refiere al número de nuevos casos de una enfermedad. Es una forma de expresar la morbilidad. Se refiere al número de casos nuevos de una enfermedad, ya en particular, en una población en un determinado periodo de tiempo. Todo esto lo vamos a ver, a desglosar. Existen tasas, existen fórmulas, lo vamos a calcular simplemente para que tengamos claro el concepto. La incidencia es una de las medidas de morbilidad, es decir, una de las formas en que podemos evaluar cómo se está presentando la morbilidad. Prevalencia es otra de las formas, nada más que mientras en el caso de la incidencia hablábamos de casos nuevos, la prevalencia habla de todos los casos, los nuevos, los antiguos, todos los casos existentes los toman en cuenta, ¿sí? Y normalmente se refiere a un momento o a un periodo de tiempo determinado. Y la letalidad es una combinación de las dos, es una combinación muy interesante. No es lo mismo letalidad que mortalidad. Con mucha frecuencia, en muchos foros, yo lo escucho que, de hecho, en la presentación, quiero que vean con detalle el video que les voy a compartir de mi exalumna, que se llama Karina Acevedo Whitehouse. Justamente ella utiliza indistintamente el término mortalidad y letalidad, no son lo mismo. La letalidad se refiere específicamente al número de muertos sobre el total de los individuos enfermos, ¿sí? Ahora bien, ha sido uno de los temas que más se ha discutido en COVID-19, que si México tiene una de las tasas de letalidad más altas. Sí, porque depende de cuántas pruebas hagas y cuál sea tu denominador. Esto lo vamos a ver más detalle cuando estemos hablando ya de las tasas. Pero específicamente, la letalidad puede ser un buen indicador siempre y cuando la definición de caso que se esté utilizando, es decir, el concepto de a qué individuos vamos a contar, sea el mismo. En el caso de mortalidad es un poco más fácil porque se mueren, pero tampoco tenemos la certeza de por qué se están muriendo, ¿sí? Son conceptos que poco a poco nos iremos familiarizando con ellos y espero que con los ejemplos que les pueda pedir que busquen ustedes, esto vaya quedando resuelto, más con las siguientes presentaciones. Este es muy breve y aquí termina. El cuestionario en este caso es definir los siguientes conceptos, los que vimos: epidemia, pandemia, enfermedad endémica, brote epidémico, mortalidad, morbilidad, incidencia, prevalencia, letalidad, y que busquen estos conceptos ustedes en fuentes que sean diferentes, probablemente no coincida lo que ustedes encuentren, sobre todo en mortalidad y letalidad. Ahí, si no es un texto de epidemiología, probablemente va a haber confusión de términos, ¿sí? Y la última pregunta, que es buscar en fuentes nacionales o internacionales, y me refiero a fuentes oficiales: Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, del SENACICA, probablemente la FAO, la Organización Mundial de la Salud, la OIE, alguna fuente internacional o de otro gobierno. Ejemplos de cada uno de estos conceptos del 1 al 9, ¿sí? Alguno. Si pues que es que me conté que decían que la tasa, si quieren todos de COVID, no importa de la enfermedad que ustedes quieran. Definen la epidemia de, ojo, pueden ser no solamente enfermedades, esto es lo interesante, puede haber epidemia de embarazos no deseados, puede haber epidemia de drogadicción, etcétera, ¿no? Pueden hablar de la pandemia del SIDA, de lo que ustedes quieran, pero busquen conceptos donde tengan una referencia bibliográfica al respecto. Esta es la última pregunta. Fue una presentación breve. El video no es breve, dura más de una hora, hora y media, con toda la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren, no vean eso. Exclusivamente la presentación dura una hora, ¿sí? Vale la pena, nos ayuda a entender un poco el fenómeno de COVID-19. Más adelante les voy a compartir otra liga para otro video que también me interesa que vean sobre esta enfermedad, pero cuando estemos ya en historia natural de la enfermedad. Muchas gracias, por hoy es todo y que tengan un buen día. No se les olvide meterse a las sesiones de CONASA. Si no encuentran la liga, está ProCONASA, pueden entrar, ¿sí? Pero el chiste es que se hayan registrado. Bueno, hasta la próxima.